Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Los sacrificios que le agradan al Señor. Voy a invitarles les invito para que abran sus Biblias en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 51. Precioso salmo además, junto con el 32, donde el rey David está haciendo alusión a su pecado cometido con Betsabé y cómo también fue víctima Urías, el gran general hitita, pero que servía al pueblo, al ejército de Israel, Urías. Aunque él está haciendo aquí un desglose de lo que fue su pecado, quiero resaltar en esta noche los últimos versículos 16 al 19 y leemos en el nombre del Señor Jesús. Tú no te deleitas, Señor, en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Amén y amén. Padre, esta es tu palabra, inspirada, Señor. Por lo tanto, háblanos en esta noche, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Hace 8 días inicié compartiéndoles este tema, los sacrificios que le agradan al Señor. Y creo que nosotros, a diferencia de lo que hacían los sumos sacerdotes en el antiguo tiempo de ofrecer sacrificios al Señor una vez al año, para el perdón de ellos, para el perdón del pueblo, nosotros, como real sacerdocio, que hemos sido comprados a precio de sangre preciosa y estamos al servicio de Dios, hemos sido llamados también a ejercer este sacerdocio, pero con unos sacrificios que ya no son cruentos, sino sacrificios incruentos. Pastor, ¿cómo me gustaría invitarte 5 minuticos antes de que el pastor pase? Quiero preguntarles el sacrificio que ofreció Abel, y me levanta la mano por favor para responder, inmediatamente le doy la oportunidad. ¿El sacrificio que ofreció Abel era un sacrificio cruento o incruento? Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién? Caterine, ¿cómo? Cruento, ¿por qué? Porque sacrificó un animalito, costó una vida. Por descarte, ¿el sacrificio que ofreció Caín era cruento o incruento? Incruento, ¿por qué? Porque no hubo derramamiento de sangre, pastor. Sacrificios cruentos e incruentos. Listo, yo creo que quedó claro con el ejemplo. Entonces, cruento, todo aquello que significaba sacrificar una vida, y Dios había determinado que todo el que pecara tenía que morir. Pero Dios dijo, si todos mueren, pues todos van a desaparecer, entonces voy a poner sustitutos.
Y Dios permitió que por medio de la ley que le entregó a Moisés, las diferentes personas que vivían en Israel sin, o más bien teniendo como una segmentación o una estratificación, debían presentar cada cierto tiempo al Señor sacrificios de animales dependiendo su posición religiosa y socioeconómica. Por ejemplo, si un gobernante pecaba contra el Señor, debía sacrificar un tipo de animal, normalmente un toro o un animal que representaba mayor grandeza. Si un sacerdote cometía pecado, entonces presentaba otro tipo de animal, presentaba otro tipo de animal, un cordero o una oveja. Inclusive había posibilidad de que las personas que no tuvieran acceso económico a estos animales que eran más costosos pudieran sacrificar tortolitas, animalitos que eran casi que silvestres, pero que además los vendían porque tenían que ser santificados de una manera especial antes de su sacrificio. Ahora bien, el animal no se sacrificaba porque sí, era un sacrificio cruento porque quien presentaba eso a Dios como ofrenda o como sacrificio por el pecado, antes de que el animalito fuera sacrificado, tenía que poner la mano sobre el animal. Y al poner la mano sobre el animalito, lo que se estaba haciendo era como un reemplazo. Yo fui quien pequé. Pongo la mano sobre el animalito y este animalito es el sustituto por mi pecado. Así que pongo esta vida por lo que yo debería pagar con mi propia vida. Y a esos sacrificios se les llamaba sacrificios cruentos. ¿Por qué? Porque para que fuera presentado ante Dios, el animalito tenía que morir. ¿Y cómo lo recibía Dios? Como si el pecador estuviera muriendo, pero además era un anuncio profético, porque indicaba que siglos después vendría el gran sacrificio cruento por el pecado, que era Jesucristo mismo, como el Cordero de Dios, es decir, como el sustituto perfecto. Esos son los sacrificios cruentos. Gracias, pastor. Si nosotros hemos sido llamados a presentar sacrificios al Señor, ¿ustedes qué creen? ¿Que debemos presentar sacrificios cruentos o incruentos? A ver, uno que me responda por todos. ¿Cómo? Incruentos. Ya hoy no nos ven ustedes sacrificando animalitos aquí. Pero el hecho de que no estemos sacrificando animales, ya sea toros, como decía el pastor, becerros, tórtolas, palomas, en cualquier caso, según el estrato socioeconómico, sí no es decir, la Biblia no nos está diciendo que dejemos de presentar sacrificios. Los sacrificios se siguen presentando, ya no cruentos, sino sin derramamiento de sangre. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 2, versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea, no está hablando de un templo como estos. Ustedes son un templo espiritual. Yo soy un templo espiritual. Además, mire cómo dice, son sacerdotes santos. No se está refiriendo aquí al sacerdocio de la religión tradicional, sino que, como la mayoría de traductores de las Sagradas Escrituras no encontraron, y máxime, que la mayoría son de extracción católico-romana, no encontraron una palabra para definir a alguien que sirviera como mediador en ese momento para entre Dios y los hombres, que era el sumo sacerdote. Entonces pusieron la palabra sacerdote, que era muy similar a lo que identifica la clase eclesiástica de la religión tradicional. Pero la palabra sacerdote en el original hebreo no existe. Esa palabra no existe. Se usa
para hacernos entender la identidad de alguien que presenta sacrificios y que sirve al Señor. La palabra original para sacerdote es cohen. Se escribe C-O-H-E-N. Y para el sumo sacerdote, que era el líder religioso único y que ejercía su sacerdocio durante toda su vida, una vez fuera elegido, se dice cohen hagadol, o sea, sumo sacerdote. Cohen, o sea, C-O-H-E-N, H-A, esa es otra palabra, gadol, cohen hagadol. Muy bien. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios ya no cruentos, sino sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? Los sacrificios espirituales. Hace 8 días vimos en primera instancia el sacrificio de nuestros cuerpos. Luego vimos en segundo lugar el sacrificio de la alabanza. Luego vimos en tercer lugar el sacrificio de hacer el bien. Luego les quedé debiendo por asuntos de tiempo el cuarto punto, que es el sacrificio de la generosidad. Y el mensaje en esta noche lo empiezo por el final del mensaje de la semana pasada. En Hebreos 13:16b dice la palabra del Señor, y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que estos son los sacrificios de las buenas obras y el compartir con los necesitados. No les estoy diciendo aquí que salgamos a compartir nuestro dinero a diestra y siniestra o nuestros bienes a diestra y siniestra sin identificar a quién se los vamos a entregar y con qué propósito. No estoy diciendo eso, ni que nos vamos a despojar de todo para entregárselo a los demás. Y más ahora, cuando las generaciones están mucho más pervertidas y abiertamente practicantes del pecado. Hoy prolifera mucho la mendicidad en nuestras ciudades y trasciende inclusive a los pueblos. Un hombre de instituto, porque hay muchos hombres de institutos, pero no hombres de Dios. Cuando digo hombres de institutos es que conocen mucho, tienen mucho conocimiento, pero no aplican nada. Nos tenía cebados a unos pordioseros a la entrada del templo en algunos de los lugares donde hemos estado, porque él se encargaba de repartir dinero cuando estaba entrando al culto. Y ya eso se nos estaba volviendo un problema. Cuando se le dijo a este hombre, hermano, por favor, no nos genere este problema, la respuesta de él de una manera degradante, grosera y altanera fue, yo hago con mi dinero lo que a mí me dé la gana. Lo que yo les estoy diciendo aquí, hermanos, no es que repartan a todo el mundo. Uno puede invitar a una persona a un café o a un alimento y es más, tener discernimiento con quién se está haciendo. Ah, pastor, es que la Biblia, el Señor Jesús mismo dice que tu mano de izquierda no se dé cuenta lo que hace la derecha. Mire, el Señor era muy coherente y sigue siendo muy coherente para hablar. Es imposible que mi mano izquierda no se dé cuenta lo que está haciendo la derecha, porque soy un mismo cuerpo. Él lo que está diciendo es que cuando vamos a hacer una obra, no lo divulguemos a los 4 vientos de la tierra y que todo el mundo lo sepa. Pero él no está diciendo que entreguemos a diestra y siniestra sin saber a dónde van a parar nuestros pesos, que terminan dejando en la ruina al que lo da
y dejando en la ruina al que lo recibe. Yo creo que esta es una parte que le agrada mucho a los tacaños. Ay, pastor, siquiera dijo eso. Siquiera me está diciendo eso para yo no entregarle a nadie nada. No, tampoco estoy diciendo eso. Porque es que si la palabra del Señor nos está diciendo que compartamos con otros lo que tienen y que esos son los sacrificios que le agradan a Dios, podemos tener mecanismos para entregar algo que nosotros determinemos dar, para que a través de, en el caso de las iglesias, los pastores canalicen esos dineros y sepan a quién se le entregan. En íntima devoción tenemos un ministerio que se llama Obra Social. Y en los balances que le presentamos al honorable cuerpo de diáconos anualmente, ellos saben las cifras de dinero que invertimos en obra social para muchos hermanos que en su momento estén atravesando una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de cualquier tipo de desempleo. No son muchos los recursos, porque en muchas ocasiones algunos se abstienen de diezmar porque creen que todo va a llegar a los bolsillos del pastor. No es así. El que está intoxicado en su mente frente al tema del diezmo no lo hace precisamente porque cree que todo va a llegar a los bolsillos del pastor. Resulta que nosotros a esos que no diezman no les rendimos ningún informe porque no tienen derecho a recibir ningún informe, porque tampoco queremos que se sientan coaccionados a que diezmen, pero siempre y cuando ellos sean anunciados de todo lo que se está haciendo con el dinero. ¿La información se le debe dar a quién? A quien se le debe dar, no a quien no se le debe dar. En esta segunda parte de los sacrificios que le agradan al Señor, vamos a ver el quinto punto a propósito: el sacrificio de la generosidad financiera. Y es interesante que Pablo, el amado apóstol, elogia a la iglesia en Filipos. A propósito, también que estamos estudiando sobre la iglesia de los filipenses o en Filipos, los está elogiando por esa ofrenda sacrificial. Y él se mete en esa terminología que se usaba en el Antiguo Testamento para agradecer a la iglesia por su apoyo financiero. Yo tomo tan en serio ese tema del asunto financiero en la Biblia porque el Señor Jesús lo tocó, porque los santos hombres de Dios lo tocaron, pero mucho más el apóstol Pablo, que era un misionero, y él tocó ese tema del asunto financiero. Y en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 10 hasta el 18, dice de la siguiente manera: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia,
Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. No sé si esas iglesias eran tacañas, pastor. Vea, les daban aquí y les caía al bolsillo. No le daban un grano de maíz al gallo, la pasión que es de lata. Pero ¿sabe cómo vivían? Miserables. Todo lo que les llegaba se les iba como el agua entre los dedos. Vivían en la inopia porque no se saciaban con nada. Entonces, sigue diciéndonos el amado apóstol, incluso, vea esto, a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. O sea que ¿dónde está quedando registrado lo que usted le entrega al Señor? En el cielo. Como está quedando registrado cuando usted no le entrega al Señor. De allá si no es por influencias. Sigue diciendo, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda como fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pero la ofrenda no era para Pablo. Y entonces, ¿por qué Dios está aceptando ese sacrificio con agrado? Y aquí es un llamado a los que tienen el conflicto. Yo no estoy pidiendo diezmos. Mire, el asunto del diezmo no es mi problema, es su dilema. Y Dios no me llamó a mí a predicar sobre el diezmo, aunque es responsabilidad mía hablar del tema para bendición de ustedes, no para la mía. Porque si ustedes están bendecidos, nosotros los que servimos en el altar estamos bendecidos. Pero se los trasciendo mucho más allá. El pastor sufre cuando ustedes sufren, se entristece cuando ustedes se entristecen, pero se alegra cuando ustedes están sobreabundando. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 7 al 14, va a decir algo. Por eso les dije que él había echado mano de las figuras del Antiguo Testamento para hablar sobre este tema en el Nuevo Testamento. Y mire cómo dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Quiénes han prestado servicio militar aquí? Levante la mano. 1, el pastor Jaime. 2, Camilo. 3, el hermano Juan. 4, Susana. 5. Yo cuento los que levantaron la mano. ¿Ustedes tuvieron que pagar su servicio militar? Quiero decir, financiarlo. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿Cuántos cultivan la tierra aquí? 1, gloria a Dios. A propósito, oremos por nuestros campesinos, porque vienen problemas muy graves para Colombia con el fenómeno del Niño. Apenas está empezando y ya estamos en problemas. Y hay de aquel que no haya sido generoso con Dios. ¿Qué le va a pedir a Dios? Y aquí Pablo como que, bueno, les hablo de los soldados, como que me entiende qué les estoy diciendo. Me dicen aquí, nadie ha prestado servicio militar. Les hablo de los agricultores, aquí todos son citadinos, entonces él va a ser más concreto. Él va a ir al grano y dice, ¿a qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice,
no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. O sea, que tan bendecido es el pastor como bendecido, en este caso, el que está entregando lo que le pertenece al Señor. El boyero se beneficiaba, pero se beneficiaba también el buey. Eso es lo que dice Pablo aquí. Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano, puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Respuesta que ustedes dan. Cuando a mí del colegio cristiano me mandan el formulario para llenarlo en lo que respecta a lo que le corresponde al pastor, a la vida espiritual del creyente, del papá o de la mamá, que va a llevar a su niño a estudiar al colegio Colombo Sueco, viene unas preguntas. ¿Es diezmador? Y le pregunto yo a la empresa que nos lleva la contabilidad, que me dio un informe si esa persona diezma, y me dice que no. Y me propuse hacer lo siguiente. ¿Por qué voy a cargar yo con esa responsabilidad? El hermano interesado, el papá o la mamá, que venga y me responda esa pregunta él mismo. ¿Usted diezma o no diezma? Y lo que usted me diga, eso pongo. Si eso es con un colegio, con una entidad totalmente ajena a la iglesia, ¿cómo será en el cielo cuando en el formulario se nos pregunte si fulano entregaba el diezmo o no lo entregaba, y que el Señor diga, el juez de jueces, el juez justo, diga: amigo, aquí le tengo una cuenta pendiente? ¿Usted qué dice? ¿Tiene derecho a entrar o no a entrar? Y usted me dice: pastor, por diezmar se salva uno, por no diezmar se condena. No, pero dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y la palabra dice que el que no diezma le roba a Dios. ¿Cómo hacemos ahí? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo, que es lo que aplicamos aquí. Poco es lo que hablamos del diezmo y ustedes son testigos del tema. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo, y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Yo hubiera brincado en la silla, porque esto es una bendición. Porque Dios sabe entregar al que es generoso. Él, al que es tacaño, no le da sino lo justo. ¿Ustedes no han visto que hay hermanos que viven a la raya? Viven a la esquina y al voltear. Viven a chupi y déjeme el cabo. Les llega el sueldo y ya lo debe todo.
Les llegan las enfermedades más extrañas, les llegan las maneras en que el dinero se les va de la manera más extraña. ¿Todo por qué? Porque el que no le entrega a Dios voluntariamente, el diablo lo quita involuntariamente. Y no nos damos cuenta que aquí pagamos o entregamos el diezmo en todo, en impuestos. Declare usted o no declare renta, el gobierno le saca los diezmos y hasta más. Si usted va a un negocio, a un restaurante, si usted va a cualquier parte donde vaya, incluimos el servicio. Así es que le preguntan de frente. Aparte del IVA. Quiere que incluyamos quienes, yo creo que la mayoría hemos ido a restaurantes. ¿Cuál es la pregunta de rigor? ¿Desea incluir el servicio? De una vez. Sí, no. Si yo les estoy hablando esto, repito, es para bendición de ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Aquí han llegado muchachitos con una mano atrás y otra adelante a la congregación. Y hoy el Señor los tiene enriquecidos porque son estrictamente celosos con el tema del diezmo, a pesar de que en íntima devoción diezma un 35% de la congregación. Pero el que no tiene con el 90, tampoco va a tener con el 10. Generando un problema, y es que se meten problemas con Dios. Por lo tanto, esto de venir al altar y presentar sus ofrendas y sus diezmos no es un acto más. Debemos considerar las ofrendas como sacrificios espirituales. ¿Sí lo oyeron? ¿Sí lo oyeron? Y no sé si a ustedes les pasa. En mi caso personal, en el de mi familia que soy testigo, en la misma victoria ustedes ya lo ven. Esa niña hace una fiesta cuando tiene que venir a depositar el sobre con lo que le corresponde al Señor. Y puedo testificarlo, hasta este día el Señor nunca nos ha faltado. Porque en íntima devoción los pastores también diezmamos. Hay personas que tienen hasta 2 y 3 sueldos y transpiran miseria. Se les ve la miseria por encima. Y hay personas que se parten el lomo bregando a sostener una familia de 2 y de 3 hijos y se les ve la bendición porque son celosos en cumplir con entregarle al Señor lo que a Él le corresponde. Pastor, es que yo no diezmo porque no tengo. Lo que está sucediendo es que usted no tiene, es porque no diezma. Y nosotros, al observar los registros contables, le damos gracias a Dios porque hay personas que tienen empleos supremamente humildes y que son prósperos, como también tenemos personas que son profesionales y no les rinde el sueldo. Porque quien paga mal por bien, la desgracia no se aparta de su casa, dice la palabra del Señor. Pastor, mi hermano, pastor, bueno, ya estoy ascendiendo aquí.
Corta. Micrófono, por favor. Porque es que... Corta. Yo tengo que declarar renta y tengo esta anécdota. Un año mi contador hizo mi declaración de renta y me llamó y me dijo, Juanito, tiene que pagar como 1.300.000 pesos de impuesto a la renta. Y yo le dije, no, pero ¿por qué, hermano? Si yo tengo retención en la fuente, ¿cómo me va a tocar pagar sabiendo que yo tengo retención en la fuente? Tiene que pagar. Me dijo, venga, hagamos una cosa, yo vuelvo a revisar y lo llamo. Me llamó y me dijo, ¿usted diezma en la iglesia? Y yo le dije, claro. Me dijo, llame a la iglesia y que le diga al contador que le entregue el certificado de donación que usted dio y me lo manda. Y así lo hice. Al rato me llama y me dice, amigo, quedaste con 2,5 millones a favor porque el diezmo te quitó la declarada. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Porque quiero hacer una precisión. Cuando nosotros les pedimos que escriban su nombre y la cédula, no es para nosotros saber cuánto diezman o quién diezma. Eso es para bendición de ustedes. ¿Por qué? Porque eso se lleva a una información exógena que termina en manos de la DIAN. Y cuando aparece donaciones hechas, en el caso de íntima devoción, eso va en favor de sus impuestos. Y cada año les entregamos el certificado. Y el que lo necesite lo puede pedir, no nosotros como íntima devoción, sino que por salud para todos, esto llega a una oficina que nos lleva a la contabilidad de la iglesia. Y ahí sí saben en qué estamos invirtiendo sus diezmos. Ahí sí saben. Y en el cielo también. En el cielo dice el Salmo 56, ¿acaso no lo tienes todo escrito en tu libro? Ahí hay contabilidad de todo. Dejo este tema aquí, pues quiero seguir, pero el tema de los diezmos lo dejo aquí. Quien no diezma no tiene a Dios como su Dios, por mucho que lo invoque. Nuestro padre Jacob, perseguido por su hermano Esaú, amenazado de muerte, tuvo que salir desterrado de Canaán para Padán Aram, con una mano atrás y otra adelante. En el camino llegó la noche y se recostó sobre una piedra, sobre una roca. Se supo recostar donde era, en Cristo Jesús. Y tuvo un sueño. Ustedes pueden leer todo en el capítulo 28 de Génesis. En todo lo que dice Jacob, que llevaba una mano atrás y otra adelante, era una espalda mojada, le dice al Señor, si tú me acompañas en este viaje que estoy emprendiendo y me traes de regreso, entre otras cosas, te entregaré la 10ª parte o el diezmo de lo que tú me des. Usted lo puede leer en Génesis. ¿Lo leemos? Nos retardamos un poquito hoy porque el punto que sigue es muy importante. Los puntos que siguen. Pero hermanos, es que si no les hablamos así, no los estamos bendiciendo. Cuando el pastor no habla claro, no es porque no quiere bendecir a su iglesia, a su rebaño. Mire cómo dice la palabra del Señor. 28, 20 al 22. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña, mire pues, y me protege en este viaje que estoy haciendo,
y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo, ¿lo oyeron? De todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Lea usted bien la historia. ¿Qué pasó 20 años después? Esaú quiso aniquilarlo, quiso violarle a sus niños porque llevaba una manada, una guarida de 400 hombres malos. Y Esaú quiso aniquilarlo, quiso llevarlo a la ruina. Y el Señor le dio gracia a nuestro padre Jacob, y no solamente guardó a sus esposas, a sus niños, y cuenten también, porque en la Biblia también hay que usar matemáticas, con cuántas cabezas de ganado venía desde Padán Aram rumbo a Canaán, a pesar de que Saúl lo invitó a que se fueran a los montes de Seir. Y él le dice, no, señor, váyase usted y después hablamos. Génesis 30:43. Gracias, pastor, porque como no lo tengo en el bosquejo aquí, estos apoyos que me está brindando son valiosísimos. Génesis 30. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. 20 años antes, ¿cómo iba Jacob? Paupérrimo, mísero. ¿Cómo llegó nuevamente a Canaán? Próspero. Porque al que tiene, el Señor le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, el Señor se lo quitará. Sí, mi hermano Hamilton. Esa mujer está loca. ¿Qué locura esa mujer? Tiene que ser loca, ¿verdad? Toda esa cantidad de dinero. Y el Señor la ha bendecido grandemente. No, pero que era una demente, ¿verdad? Ese dinero a una iglesia tan rica. Pero ya en el sentir de ella decía, dinero no es mío, yo lo debo dar. Y fue de bendición. Pues los cuento porque una bendición. La catalogaron de la familia. Esa es una loca. ¿Cómo da esa cantidad de dinero a iglesia que tiene tanto dinero? Y yo le... ¿O ustedes por qué creen que hoy se ataca tanto el dinero? Gracias, hermano Hamilton. Porque es que el diablo quiere ver miserable a la iglesia. Eso es lo que está pasando. Ahora, es muy fácil dar un diezmo poquito, pero en el caso de tu hermana, ¿sabe cuántos son $10,000? Son 40 de los grandes, 40 millones de pesos. Y claro, el tacaño, vocero de Satanás, salió a decirle que estaba loca. Este punto es muy importante, el que sigue. El sacrificio de los nuevos convertidos. ¿Lo oyeron? Es decir, estoy hablando de esos pecadores reconciliados a quienes les hemos predicado el evangelio y creyeron. Pablo escribió que él era un ministro de Cristo Jesús. ¿A quién? A los gentiles, a los que no tenían derecho a la salvación. ¿Qué es un gentil? Un pagano, un inconverso. Y esto quiero que usted lo observe muy bien, amada iglesia. Mire cómo dice en el capítulo 15, versículo 16 a los romanos. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Cuando tratamos mal a los paganos, a los inconversos, en vez de llevarle la buena nueva de salvación, estamos cometiendo un pecado.
en vez de presentarlos a ellos como un sacrificio que, como dice aquí, como una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿No les parece a ustedes muy duro eso? Porque hoy el evangelismo lo estamos haciendo, pero al contrario, atacando a la gente. Es que la gente no sabe. Si la gente supiera, vaya y venga. Porque una cosa es el impío es el que sabe todo, es el cristiano que alguna vez se dio su vida a Cristo y se fue a practicar el pecado, que entre otras cosas hace parte de la apostasía que se impone en este mundo. Y el pecador es aquel que no ha oído de la palabra de Dios. Una cosa es el pecador y el impío. Si el juicio comienza primero por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Dice la palabra de Dios. Deje el impío su camino, es decir, reconcíliese con Dios, y el hombre inicuo sus iniquidades, y ambos vuélvanse al Señor. Entonces, Pablo siempre consideró supremamente importante que las almas de aquellos a quienes Dios le había permitido evangelizar de manera salvadora y no religiosa o sectaria, él los viera como sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por qué? Porque hoy el evangelismo no se está dando mucho, pero sí se están especializando algunos pastores en investigar cuáles son los hermanos que diezman para robárselos y el Señor, y llevárselos a su rebaño, y el Señor condena el abigeato, el cuatrerismo. Esos que roban ovejas de un lado para llevárselas al otro, en vez de ir a evangelizar. Pablo consideraba que las personas que habían llegado a la fe bajo su ministerio eran sacrificios agradables a Dios. Pregunta: ¿alguna vez ha ofrecido a Dios el sacrificio de algún alma que usted ha llevado a Cristo? ¿Aló? Vuelvo y le pregunto, amada iglesia, ¿alguna vez usted ha ofrecido a Dios el sacrificio de algún alma que ha llevado a Cristo? No, decirle al Señor: Señor, esta alma yo te la presento como un sacrificio para que sea agradable a ti y para que tú la santifiques por tu Espíritu Santo. Evangelizamos, pero los dejamos allá. Y de alguna manera practicamos el aborto, porque los dejamos que se mueran sin nacer. ¿Se da cuenta que hay una doble moral en el cristianismo? Movimientos pro aborto, movimientos feministas, y resulta que nosotros con algunas actitudes estamos haciendo peor. Porque si ellos lo hacen sin conocimiento, nosotros, ¿por qué lo estamos haciendo con conocimiento? Alguien que usted le entregó el evangelio, oró con esa persona mientras confesaba creer y creerle a Cristo Jesús como su Salvador. Escuche, amada iglesia, no hay ningún sacrificio para Dios como ese, y es que le traigamos las almas a Él para que Él la reciba como un sacrificio agradable y la santifique por medio de su Espíritu Santo, que eso es lo que somos iglesia hoy, y que tenemos y que asumimos nuestra responsabilidad de que otros también conozcan el evangelio y gocen de la salvación como la estamos gozando nosotros. Tal vez usted esté pensando: pero pastor, ¿usted cómo me está hablando? Tengo una niña de 7 años
tengo una niña a punto de cumplir 2 años, tengo un niño de 3 años, tengo que estar detrás de ellos todo el día. ¿Cómo me está diciendo usted que vaya y predique? La única persona inconversa que veo de vez en cuando, pastor, porque yo me mantengo abrumado con tantas cosas, es el señor que vende los tamales de Santa Elena. La única persona que yo creo que es inconversa es el que va en el carrito con el altoparlante diciendo: se compra todo lo malo, se compra todo lo viejo, se compra todo lo inservible. Yo siempre he pensado, esa es como la voz del Señor Jesús, que dice que vino a comprar todo lo que no servía para nada. No sé. Puede que esa persona sea salva, pero potencialmente hablando parece que no. Comparte el evangelio con ellos también. Hoy están surgiendo ministerios que dicen que el Señor les dio en una visión que solamente el evangelio era para los ricos. Y mientras usted comparte el evangelio con estas personas, con el vendedor de los tamales de Santa Elena, con el que compra lo inservible, con el que vende los aguacates, con todos ellos, no se le olvide discipular a esa criaturita de 7 años, a esa criatura de 2, a esa criatura de 3. No se les olvide discipularlos. Piense que algún día esto producirá, este sacrificio que usted está haciendo para Dios, esto producirá un fruto que tendrá repercusiones en la eternidad. Son las 8:07, pero me faltan 2 puntos todavía para no machetear. ¿Cómo es? ¿Cómo? Mereces un tiempo de administración. Les quedo debiendo el sacrificio del amor y el sacrificio de la intercesión. Iglesia, Jesús viene. Jesús viene. Jesús viene. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no deja que la palabra del Señor empiece a orar en su vida en esta noche? No se vaya a enojar con el pastor ni se enoje con el Señor. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos el carácter de ser hijos de Dios. El que es hijo de Dios tiene que tener el carácter de Dios, porque el hijo se tiene que parecer al papá. Tenemos el ADN de Dios. No somos un pedazo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo nos enseñó santidad. Cristo nos dio ejemplo. Cristo es merecedor de que sigamos sus pisadas. Cristo es nuestro Salvador. Cristo compró una iglesia a precio de sangre preciosa. Una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia radiante, resplandeciente para presentársela a sí mismo. Y de esa manera podamos ir a las bodas del Cordero. Al cielo donde no entrarán ni el ladrón, ni el adúltero, ni el mentiroso, ni el cobarde. Sin embargo, a la iglesia Él le ha prometido que le enjugará toda lágrima de sus ojos. Seremos vencedores porque Cristo ya venció. Y por esa razón es que debemos abrigar en nuestro corazón y poner en práctica su palabra y ser mejores cada día, porque Jesús viene hoy, mañana o pasado mañana, y Él quiere alegremente llevarlo a usted a participar y a vivir en la mejor casa que no existe en ninguna parte del universo, en la patria celestial. Recibo esta palabra con amor, se la he predicado con mucho amor. Alabado sea el Señor.
Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.